Muy buenas tardes. El juego de los especuladores. Hambre, remarcación, ganancias, codicia, desesperación, desigualdad. El juego de los especuladores. Contra eso salieron hoy cientos de miles de personas. Una marcha de los trabajadores en general. Una marcha que naturalmente debió confrontar con medios de comunicación que en vez de hablar de la protesta legítima que trata de ir con aquellos que asesinan la vida de la gente, de lo que llamamos el pueblo, se ocuparon de lo que generaba a la ciudad de inconvenientes y trabajaron durante todo el día sobre eso, no sobre los especuladores que hambrean a la gente y que ganan lo que les vamos a mostrar hoy en nuestro programa. El problema, la distorsión de la vida está en función de los que protestan, de quienes además salieron a respaldar al gobierno porque se dan cuenta que más allá de los defectos del gobierno para plantarse y luchar, de los problemas que tiene para tenerse fe, para tenerle fe a este pueblo, para tenerle fe a esta gente, más allá de esos inconvenientes está una lucha muy despareja contra el poder real, que tiene muchísimo que ver con aquellos cuya codicia les impide ver en absoluto nada de lo que padece el pueblo. La marcha fue exitosa según como se le mire. Por supuesto estarán los que digan que se esperaba mucha más gente. Nosotros creo que estábamos dentro de esta idea. Fue una marcha enfática con palabras de dirigentes muy respetables como por ejemplo Hugo Yasky diciendo cuáles eran las razones de la misma. Hay un intento de desestabilizar en el momento en que las defensas las teníamos más bajas, hace 2 semanas, 3, además de la corrida cambiaria de los precios, apareció Aldo Rico, aparece el aparato de justicia otra vez con las causas contra Cristina Kirchner. Es decir, hay un intento de la derecha de ponerle límites a la democracia, al Estado de Derecho y sobre todo de generar condiciones de turbulencia económica para que los trabajadores aceptemos como algo natural que los salarios alcancen cada vez menos, que tengamos cada vez menos derecho. Y por eso esta movilización es tan importante. No es fácil, de todas maneras, ponerle límite. Mire lo que pasó hoy, horas y horas de la televisión con el caos del tránsito, no con los especuladores, no con los que permanentemente remarcan precios, no con los que hambrean a la gente, no con los que generan la distorsión de una inflación que en un mundo con mucha inflación igual es la peor del mundo o una de las peores. No, contra ellos absolutamente nada. El problema de los que se les necesitaban cruzar por la zona donde estaba la marcha, necesariamente no había manera para ellos de andar por Buenos Aires si no era atravesando esa zona. Y con eso trabajaron durante todo el día. Por lo tanto, los malos de la película son los que cortan el tránsito, los que van contra el derecho de movernos por donde queramos de las personas. Esos son los malos de la película. Los buenos de la película son los especuladores a los que ellos se esconden detrás de las miserias de un comportamiento periodístico que uno se preguntaba mientras los veía en el zapping, ¿cómo se animan? ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque se tienen mucha fe al inmenso poder que determina que siempre se les tenga un poco de temor. Lo vamos a ver al presidente hablando de los especuladores. Bueno, vamos con los especuladores, pero vamos en serio, escuchémoslo. Y cuando sentimos, porque en estos tiempos difíciles las voces de los agoreros se multiplican y los que siembran desaliento se multiplican. Cuando ustedes sientan que pueden ceder a esas voces, piensen en todo lo que fuimos capaces de hacer en estos 2 años y todo lo que podemos hacer en el futuro. Lo que pide la marcha enfáticamente es pelea del gobierno. Vamos, pónganse las pilas, nosotros podemos decir lo nuestro y hoy ese pueblo le dijo al gobierno, nosotros estamos para respaldar lo que hagan. Queremos que vayan con todas las armas republicanas posibles sobre esos especuladores. Van a ver ustedes lo que ganan. En un ratito les vamos a mostrar cada uno de los detalles que hacen a la infamia dentro de la que nos hacen vivir. El gobierno tiene que representar a esa gente. Le dijeron hoy
Estamos y estaremos. Es claro que se lo dijeron. Por lo tanto, el gobierno no tiene que temerle para nada a la soledad de ir contra el poder real y después quedarse sin el poder del pueblo en la calle, manifestando su bronca, su rabia, su dolor, su frustración y toda la postergación que tiene que sobrellevar. Miren ustedes lo de los salarios, que es un problema, están por debajo de la inflación. Esto cuando pasa se hace grave. No ocurría hasta el 2015, pero pasa desde el 2016 en adelante. Los salarios pierden contra la inflación. Perdieron 20 puntos durante el neoliberalismo, pero siguieron perdiendo durante esta etapa. En el acumulado del primer semestre, el índice de salarios cerró con un alza de 34 contra una inflación de 36. Esos 2 puntos significan muchísimo en el bolsillo del trabajador. Mire usted lo que nos recuerda UNICEF de lo que genera la inflación, de lo que pasa con la alimentación de la gente. El hambre en la Argentina, 1 millón de chicos dejó de comer una comida por falta de ingresos. Se redujo el consumo de carne el 67%. Sabe dónde escasea la carne. En realidad, se redujo en los sectores vulnerables un 90%, porque 60% es el promedio con todos los que sí todavía pueden comer carne. 3 millones de adultos saltean la comida para darle a sus hijos. 40% se redujo el consumo de frutas, de lácteos y de verduras que son tan necesarias. Esto lo dice UNICEF y ahora vea el contraste, las ganancias de las empresas. Esto es de una insolencia, es una bravuconada en realidad. Arcor aumentó sus ganancias, dice La Izquierda Diario, 142%, dato inobjetable por otra parte. Mientras que el precio de los alimentos naturalmente se disparó para que ellos ganen el 142%. A esa gente le quiso hablar el pueblo en la calle hoy. Ese pueblo que solamente lo mostraron porque distorsionaban el tránsito en la ciudad. Quiero volver a la placa anterior para compartir con la gente lo que dice la empresa, la principal alimenticia del país, ganó 20 mil millones en 2021, 8 mil millones más que 2020. Qué fantástico les va, qué bien cómo se abrazarán los contadores a la hora de hacer las cuentas. Los precios de los alimentos suben y la pobreza alcanza a casi la mitad de la población. Las empresas alimenticias se las siguen llevando absolutamente toda. Es verdad que hay inflación en todo el mundo, mira el Reino Unido, pero el problema es que acá estamos con el salario por debajo de la inflación. El Reino Unido de todas maneras también queda por debajo de la inflación, porque ellos no aumentan el 10%, como acá se puede conseguir con una paritaria. Las paritarias libres, el bono que se está pidiendo, tienen que ser una solución. La inflación del Reino Unido está más alta que hace 40 años. Esto no había sucedido nunca. Vale la pena escuchar a Gordon Brown hablando de lo que pasa entonces cuando los precios se van a las nubes. Weeks to go before October the 1st, you've got to change the universal credit computer to enable it to make payments to people, and there's no doubt that people are going to go without food and they're going to go hungry and cold in October if we don't take action now. So you could be looking at a cap on energy prices, you could be doing what Norway does and say we'll pay 80% of the increase in bills, or you could have better social security support. You know, I talk to charities in my own area here in Scotland quite a lot, and they are dreading October. They are stocking up on duvets and sleeping bags and hot water bottles and sheets and pillows and blankets because they know that people can't afford to heat their homes anymore. ¿Qué queda para nosotros? Entonces, si esto pasa en el Reino Unido, que le junta la cabeza a todo el mundo, esos son absolutamente piratas y siguen robando de todo en todas partes. Bueno, la Argentina es una de sus víctimas y no les alcanza para nada. El mundo está en un serio aprieto, en un problema insoluble, por lo menos en lo inmediato. Es algo tremendo lo que sucede. Pero hoy Alberto Fernández hablaba y dijo la verdad, se está creciendo, pero no alcanza con eso. La distribución, como se ha dicho 1000 veces, como decía Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo, es lo decisivo. Si hay crecimiento, pero no hay distribución, se la lleva Arcor, se la llevan las empresas, se la llevan los apellidos ilustres para ellos, ilustres en función del dinero, muy poco ilustres en función de la magnanimidad que alguna vez los hombres tienen que exhibir.
que la economía va a crecer en el 21. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Yo no quiero que ese crecimiento se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Bueno, ahora en esta placa le vamos a mostrar que se la quedaron 3 o 4 vivos nada más. O sea, no se pudo hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Por eso estaba la gente hoy en la calle, no para obstaculizar el tránsito, como decía la mafia de Clarín a través de sus televisores. No, porque esto no se puede tolerar. Del 52 al 43% disminuyó la participación de los trabajadores en la riqueza que se generó entre 2016 y 2021. ¿Usted sabe lo que son esos 9 puntos en el bolsillo de la gente y en el estómago de los pibes? Y ellos, los grandes ganadores, se fueron del 40 al 47, aumentó la participación de los empresarios en la riqueza. No tienen vergüenza, no la tienen, de verdad. Y cuando el pueblo sale a la calle, como salió hoy, justamente para recordarles que alguna responsabilidad tienen con este país, los medios de comunicación mafiosos, de lo único que se ocuparon es de la obstaculización del tránsito de esta gente. No que tienen razón, no que hacen bien en expresarse, no que es bueno que le digan al gobierno, ojo, hagan algo en ese sentido, nosotros estamos y vamos a estar. No, eso no, de eso no, absolutamente nada. No podía pasar la gente, los autos no podían pasar por ahí. Miren, no hay ningún auto en realidad alrededor, porque también una marcha anunciada hace bastante tiempo, el que fue al obelisco hoy tenía ganas de perderlo, porque no hay manera de no pensar que iba a tener algún tipo de inconveniente. Es lo único que se le puede ocurrir a alguien, el único sitio por donde se puede pasar en Buenos Aires. No pueden ir por el Bajo, tomar Libertador, no pueden ir por el Bajo, tomar Independencia, no pueden ir por alguna... No, de ninguna manera. Queremos pasar por acá, para que TN y la mafia de Mañeto nos tomen haciendo esto y que se hable de esto en la clase media y sobre todo en la clase media alta, y no de las razones que tienen esos trabajadores para expresar su dolor y el hambre de los que están pasando hambre. Mire, la justicia como ampara totalmente, siempre es la gran cómplice, esto está muy dicho, y como lo saben, van a buscar el apoyo de la justicia. Mire lo que es esto, los que tienen que pagar un anticipo de ganancias ya están diciendo que no quieren y que van a ir a la justicia porque saben que algún juez trucho, sinvergüenza, bandido, corrupto o ideológicamente comprendido por ellos, no se cansen de la placa. Un instante más que la quiero leer para que la gente nos acompañe. Las empresas analizan la posibilidad de ir a la justicia por el nuevo anticipo de ganancias. Se animan a todo. Es el poder real, el poder mediático y el poder de las empresas. Ese poder real se puede expresar hasta de esta manera. Hoy a Chetoni le pidió a Massa que no sea candidato en 2023. Poco menos que le puso el revólver en la sien. Usted no puede ser candidato en 2023. Mire, si de algo no tengo ganas es de votarlo a Massa. Pero independientemente de eso, ¿de dónde se ha visto que como tienen miedo de que a Massa le vaya bien, al tipo se le ocurra ser candidato a presidente y postergue a los otros de la derecha, porque Massa no es izquierda naturalmente, a los otros de la derecha que por supuesto le tienen mucho más fe, porque Massa de todas maneras algo tiene que haber aprendido, algo tiene que haberse sensibilizado, deben pensar en estos años en los cuales participó de este gobierno. ¿Cómo puede ser que se animen? Usted no me lo cree, ¿verdad? Que le dicen a quien es hoy ministro, pero usted no sea candidato a presidente. Se animan a eso. Son los dueños del país. Yo creo que hoy le están errando. Yo con la primera reunión y con la de técnicos de ayer, le recalco lo que le dije a Massa en su momento y lo que él dijo también. Digo, hacerlo público. Él dijo que, le digo, lo que necesitamos es que no seas candidato para el 2023. Y él dijo que no iba a hacer. Le digo, hacelo público. ¿Les dijo eso a ustedes? Sí. Le digo, hacelo público, porque hoy por hoy ni el gobierno ni la oposición está tomando la dimensión del lío en el que estamos metidos. Mira, ojo con lo que estás marcando, porque es un pedido que le hizo la propia oposición a Massa. Massa nunca hizo público esto.
O sea que es muy interesante esto que estás contando, Carlos. Es decir, en la reunión que ustedes mantuvieron con Sergio Massa, ustedes le dijeron necesitamos que no seas candidato y él dijo no lo voy a hacer en el 2023. Claro, sí. Pero ¿cómo se animan? Estamos hablando de la economía, de las necesidades del país, pero usted no sea candidato porque tienen miedo que venga como un desprendimiento de un sector político que ellos aborrecen. Y entonces se quieren curar en salud. Para que sea presidente, la derecha sí, pero no más, o por lo menos no todavía, no en el 2023. Tendrá que hacer mucho mérito frente a Chetoni y toda esa gente para poder ser candidato. Habráse visto. Se animan y lo cuentan. No es que lo hicieron privado y nosotros tenemos un trascendido, ahí pasó un compañero de producción y uno dice, che, en serio, ¿no? ¿Estamos seguros? Chequeen la información, porque no puede ser. Y bueno, ahora ellos lo dicen, ellos lo cuentan, van ahí en la televisión y la televisión dice, interesante, mira, y así que ustedes le dijeron y él les dijo que no. Bueno, quedamos tranquilos entonces. Vamos a salir por un momento de la Argentina, pero no salimos. Vamos a hablar de Biden. Pero estamos hablando de la Argentina, porque Biden habla del plan antiinflacionario que tiene que llevar a cabo adelante los Estados Unidos. The Inflation Reduction Act does so many things that for so many years, so many of us have fought to make happen. And let's be clear. In this historic moment, Democrats sided with the American people, and every single Republican in the Congress sided with the special interest in this vote. Every single one. Every single Republican in Congress voted against lowering prescription drug prices, against lowering health care costs, against the fair tax system. That's the choice we face. We can protect the already powerful or show the courage to build a future where everybody has an even shot. That's the America I believe in. Es extraordinario esto. Lo vamos a mezclar con todo lo que también ha dicho que no en la oposición en la Argentina, que se llama pro-republicano. Los republicanos en Estados Unidos, que son el poder real por encima de los demócratas, se opusieron a todo. No solo no dejaron gobernar, sino que además impidieron que la gente lo pudiera pasar mejor. Mire, vamos a detallar el plan de Biden, del gobierno de los Estados Unidos. Biden, que no resulta tan vulnerable y criticable en muchos aspectos, en esto, para dentro de los Estados Unidos, está bien. La ley para la reducción de inflación de Biden prevé una inversión muy grande, 750.000 millones. Impulsó a la energía verde. Habla de la reducción de los precios de los medicamentos y la creación de impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones. Eso a lo que Héctor Mañeto se opone y no el New York Times. El New York Times no dice nada sobre esto porque, claro, no tiene los intereses que acá se permiten tener los dueños de los medios de comunicación. Entonces, imagínese usted, a Biden le sale al cruce el New York Times. Al gobierno, si pretende pasar un impuesto, le sale al cruce este tipo. La anuncia, vamos a tener los mismos resultados. Ahora no solamente haciendo impuestos distorsidos, sino haciendo impuestos que encima son transitatorios. Haciendo impuestos que encima son transitatorios. Esto implica que lo de Biden también son impuestos confiscatorios en los Estados Unidos. La cuna del neoliberalismo, la cuna por lo menos la que lleva la voz cantante del neoliberalismo en el mundo. Puede ser, sí, puede ser. Del otro lado o allá abajo en el mapa, nosotros. Y ahí, en un lugar de esa zona, Lula. Y Lula promete bajar los impuestos de los que menos tienen. Y por supuesto tener en cuenta a los que mucho tienen, para actuar en función de los impuestos. Prometió bajar impuestos a los trabajadores y, por supuesto, se quedó corto con la denominación que hizo a Bolsonaro en el lanzamiento oficial de su campaña. Todo esto está naturalmente acompañado de la decisión de jugar con los impuestos de tal manera que paguen, como tiene que ser, los que más tienen, que paguen mucho más. Y quiero mostrarles a ustedes ahora a Lula
hablando de Bolsonaro. Me entusiasma. Os trabalhadores e trabalhadoras da Volkswagen querem dizer a você, presidente fajuto, quer dizer a você, presidente genocida, a gente não quer um governo que distribua armas, a gente quer um governo que distribua livro, a gente não quer um governo que alimenta o ódio, a gente quer um governo que alimenta o amor. Você não derramou uma única lágrima para os 680 mil pessoas que morreram do Covid. Você nunca se preocupou em saber quantas crianças estão órfãs, porque você foi negacionista. Você não acreditou na medicina, você acreditou na sua mentira. Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. Del otro lado, del otro lado de la vida, Bolsonaro dice que la llegada de Lula es la llegada del comunismo. Não quero a volta da ideologia de gênero nas escolas. Um país que não quer liberar as drogas. Um país que respeita a vida desde a sua concepção. Comunismo de outros locais do mundo. Um país onde o seu presidente e majoritariamente o seu povo defende a propriedade privada. Vamos a hacer aquí una pausa y luego tenemos mucho para hablar de lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Todo tiene lamentablemente una traza que va por la ausencia del Estado en la ciudad de Buenos Aires, con dramáticas consecuencias. Ya venimos. Un voto a la indecencia, la protección mediática, el blindaje que se le da a la derecha, a los poderes reales, ejercidos justamente por el poder real. Vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar por distintos aspectos demostrativos de cómo trabajan para ocultar lo que ellos entienden que no es conveniente que se sepa. Una de las cosas más notables que ocurrió esta semana fue lo que dijo Arroyo Salgado sobre Ritondo, María Eugenia Vidal, el PRO en líneas generales, la protección al narcotráfico, nada menos. El narcotráfico que ellos siempre lo exhibieron como una bandera. Uno sabía que estaban mintiendo, sabe siempre en lo que están metidos, cada uno de ellos, y alguno todavía más que los otros. Pero lo que ellos hacen permanentemente, como cada vez que pecan de algo, anunciar lo contrario como el sueño de sus vidas. Y siempre hablan de lo que es la lucha contra el narcotráfico. Bueno, Arroyo Salgado dijo algo que si usted lo busca en Clarín no lo va a encontrar. Están otro tipo de entrevistas, la de Milagro, por ejemplo, no la de las refutadoras de lo que pasó con Milagro. Ellos eligen claramente lo que les conviene. Acá no, acá va lo de Milagro, acá va lo de Arroyo Salgado, porque es información, básicamente punto de partida para análisis. Vamos a recordar lo que dijo Arroyo Salgado hasta que nombra a Ritondo, porque después viene la continuidad. Me recusan dos letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo. El otro de los letrados fue asesor de Monzó. Bueno, esto es lo que dice Arroyo Salgado. Lo amplía hasta que, según la gente de La Nación, se terminaba el programa. También era porque quizás ya no la podían parar y era muy grave, pero muy grave, lo que estaba diciendo. Clarín lo ignoró. ¿Cómo lo presentó La Nación? Mire usted el título al respecto sobre un reportaje hecho en La Nación más Macri. Está bien que el canal de La Nación es de Macri,
Sandra Arroyo Salgado opinó sobre las recusaciones en la causa Vialidad. Hay una verdadera industria detrás. Este es el mismo reportaje, ¿usted lo puede creer? Es increíble. La jueza y viuda Nisman opinó sobre los fallos del tribunal del caso y destacó que se haya permitido la visualización de los alegatos de la Fiscalía. Hacen la gran nota, en la gran nota se habla de la convivencia de la derecha con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, y ellos toman la parte del reportaje a Arroyo Salgado en la que mencionó a la pasada Vialidad, tema que ocupa un centimil incomparable en el mundo entero como información, pero esto no lo daban y directamente Clarín lo ignoró. No era noticia de ninguna manera. Bueno, ahora vamos a ver un periodista que se desmarca. Si usted me permite, veo que siempre en los equipos rivales hay un jugador del otro equipo que nos dice: este me gustaría de este lado, porque es inteligente, porque es capaz, es distinto. Bueno, además muchas veces se desmarca. Carlos Pañi sí habla del tema Ritondo. Marcelo D'Angelo, lo cuenta acá la jueza, lo va a ver usted, era miembro del equipo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal, Cristian Ritondo. Y venía de trabajar con él en la legislatura porteña. Uno puede decir, tiene derecho a ser abogado de quien sea. Es abogado de policías narcos, habiendo trabajado en el Ministerio de Seguridad, que eran los jefes de esos policías narcos. Marcelo Rocchetti es la mano derecha e izquierda de Ritondo. Es la persona, el abogado al que le pusieron al ministro de Trabajo de Vidal, que había hablado de la Gestapo y que estaba metido en una operación de inteligencia. El abogado que le pone Ritondo para cuidar la cosa es Rocchetti. En un tema de inteligencia hay que recordar que Ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. No sabemos si para investigar o para cubrir. Ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. No sabemos si para investigar o para cubrir. Eso es desmarcarse. Y quedar claro para todos que caminaban por los desagües cloacales en la provincia de Buenos Aires. Justamente hablando de Ritondo, cubierto por todo el resto del periodismo, es bueno contar lo que hoy dijo sobre la marcha. Hay una sociedad que rechaza estas cosas. Una sociedad que está cansada del tiquete, del aprete, de la mafia, de una forma de gobernar, de la impunidad, que cansó a los argentinos, que entiende que el mundo... El tipo habla de mafias, es gracioso. Mafias, dice, con toda naturalidad. O sea, son mafias los trabajadores que salieron a decir a quienes ponen precios altísimos no lo sigan haciendo porque por lo menos sepan que los estamos mirando. Son mafias para Ritondo. No es mafia vivir metido dentro del mundo del narcotráfico protegiendo narcotraficantes, como perfectamente se anima a decir el periodista Carlos Pañi. Y como además lo dijo, por su lado, Arroyo Salgado. Algo sabido, pero como los elementos probatorios no siempre se dan la mano con la posibilidad periodística, a veces van quedando así tapados en el bloqueo que ellos hacen. Ayer les hablábamos del libro de Julio Maradeo sobre la DEA, hablando de la DEA internacional, de cuando la DEA entró aquí. Me gustaría mostrar la tapa y algo de lo que sostiene el libro, porque viene a cuento ahora. Ese es el libro y este es un tramo que compartimos con ustedes. ¿Le podemos sacar la hora del fulano? Así leo la primera línea. Bueno, la DEA remarcaba que la cooperación policial entre Estados Unidos y la Argentina se ha fortalecido significativamente bajo la presidencia de Mauricio Macri. El Ministerio de Seguridad ha comenzado a adoptar una serie de mejores prácticas de los modelos de aplicación de la ley de Estados Unidos, como fomentar la coordinación entre fuerzas federales y provinciales para recopilar inteligencia criminal y aumentar la investigación y colaboración a través de grupos de trabajo. Hubo algo más de este libro, muy importante, muy valioso, sobre la DEA, es de Julio Maradeo. La peor noticia para la embajada quizás haya sido el final del gobierno de Macri. A priori, la puerta ya no iba a estar abierta de par en par, como con el líder del PRO. Mire cómo se manejan estas mafias. El embajador Edwin Prado, que al asumir había blanqueado que venía a mejorar el sistema judicial argentino, no pudo cumplir sus metas. Tal vez por eso la DEA apuró medidas que venía diseñando con la ministra Bullrich.
unos divinos todos, francamente. Mire, este diputado, primero algo de Teresa García, hablando de esta situación. La senadora Teresa García, a ver cómo dice, al ministro de Seguridad Ritondo las ratas le comieron, es verdad esto, 700 kilogramos de marihuana en la UFI 9 de Pilar. El mismo ministro no pudo responder por las 9 bases de inteligencia desplegadas en la provincia en el gobierno de María Eugenia Vidal. Ahí aparece un diputado provincial, un tal Alex Campbell, que trata de refutar a Teresa García. Y entonces el señor dice, la causa de la droga faltante la denunció el entonces ministro Cristian Ritondo, y así descubrimos que la policía culpó a las ratas, la policía de ellos. Sería bueno que no desinformes, ya que sos senadora y tenés responsabilidad con la gente. Y ahí nomás de sobrepique, Teresa García le dice al tal Campbell, y ahora Arroyo Salgado denuncia la influencia de Cristian Ritondo con la justicia en las causas de narcotráfico. Debería darle vergüenza a los fiscales, a los jueces, verse exhibidos en semejante escándalo. Eso se llama impunidad. Ahora bien, ¿quiere ver algo gracioso? Toda esta gente hablando sobre el narcotráfico, limpitos como están, las manos un poco blancas, demasiado blancas, pero de este tema hablan con mucha firmeza. No hay narcotráfico que haya podido crecer como creció en la Argentina sin complicidad política, judicial y policial. Esto es así. El narcotráfico ataca a nuestras familias, nuestros jóvenes. Por eso hemos decidido desde el primer día darle batalla al narcotráfico. Y esa pelea es la que está del lado de las madres como estas. Las que tenemos hijos y queremos dormir tranquilas y que sabemos que la oferta de droga a nuestros hijos sigue siendo importante y no la queremos más. No la queremos más y la vamos a seguir combatiendo. Para nosotros la lucha contra el narcotráfico ha sido por parte de la gobernadora una de las promesas, compromiso de campaña y una decisión de este ministerio y de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo en el combate al narcotráfico requieren de medidas de emergencia. Esto me había planteado el presidente. Paco Cero, que lo ha propuesto el presidente Mauricio Macri, y la provincia estamos trabajando fuertemente en la lucha contra el narcotráfico, que es lo que para nosotros nos permite bajar mucho los índices de delito. Sacarle el dinero, el capital de trabajo, los autos, las motos, las casas, los campos a los narcotraficantes. Va a ser muy importante para la lucha que estamos dando contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico hoy se ve en todas las provincias como lo estamos haciendo. Que en la calle cada día haya menos droga y haya menos impunidad. La verdad que recibiría era mucha impunidad, la sensación de desidia, inacción y complicidad en los tiempos anteriores. Más cinismo no se consigue. Capturaban 1 kilo de marihuana y se lo mostraban en conferencia de prensa a todo el mundo. Encontraban la casucha donde alguien vendía droga en un barrio y le pasaban por arriba con una topadora, porque ellos, para luchar contra el narcotráfico, como mandados a hacer, llegaron a quemar droga. En uno de los hechos más desopilantes de la historia, Patricia Bullrich llegó a hacer un acontecimiento, una quema de droga a la que invitaba a la gente. Iban muchos colados porque querían un poco del humo que salía. En ese panorama, ellos hablaban de la lucha contra el narcotráfico. Ahí la tenemos, quemando droga, pasándole con una topadora por encima de una casucha, haciendo una conferencia de prensa porque tomaban 1 kilo de droga. Y mientras tanto, los narcos eran protegidos por ellos mismos. No tienen un cacho de vergüenza, pero sí tienen mucha protección. ¿Sabe cómo se...? Miren lo que hacían. Un gran acontecimiento social. Servían sandwichitos en el lugar a los que iban para que tuvieran algo en el estómago, no sé, cosa que los encontrara el humo con el estómago vacío. Ahí está Ritondo, también participando, divertido además, y la tiró con poca energía, pero bueno, ya estaban. Es insólito. Hay que jugar también un poco con ellos, porque esta gente tan hipócrita,
es muy brava, tienen mucho poder, porque como mientras tanto le dejaban ganar a los que le dije todo lo que quieren ganar, como mientras tanto, usted vio, le robaban 9 puntos a los trabajadores, 9 puntos que se los daban a los súper ricos, lo dejaban. Total, estos muchachos, qué graciosos, se reían mucho seguramente en las casas, mientras con una copita de champán y un sándwichito quemaban droga para mostrarle al país la extraordinaria decencia de ese gobierno. Pero bien cubiertos. Mire todo lo que escriben Clarín, Nación, etcétera, sobre narcotráfico. Esto es de ahora, de estos días. La Argentina en los circuitos internacionales del narcotráfico, ¿por qué la Argentina? Cocaína envenenada, ¿cuáles son? Todo el tiempo cubren el tema, pero eso sí, de esto de Arroyo Salgado, de lo de Ritondo, de lo de María Eugenia Vidal, etcétera, nada. En todo caso, destacan la lucha por las Taser, que es lo otro que ellos tienen, algún día se sabrá específicamente quiénes están detrás de los negocios de las Taser. Podemos ver la búsqueda de lo que vendría a ser la esperanza correctora del comportamiento social para ellos. El gobierno porteño irá a la justicia para destrabar el ingreso al país de las pistolas Taser. Mientras tanto, el secretario de Seguridad de la ciudad se anima a decir que las Taser no entran al país por una cuestión ideológica. Escúchelo. La verdad que es una discusión ya ridícula. Nuevamente la ideología atraviesa algo que no debería tener ideología, que es la seguridad. La seguridad está para cuidar a todos los ciudadanos. Es una herramienta que todos los países del mundo, la gran mayoría, utiliza el siglo XXI. Y la verdad que nosotros lo que necesitamos hoy es tener herramientas para seguir dándole seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad y también a los hombres y mujeres de la fuerza de seguridad. Vamos a ver un tuit de Ofelia Fernández sobre algo que presentó, un mapa que tenía que ver con la lucha también por la seguridad. Hace un mes lanzamos el mapa de la policía, 45 testimonios de abusos policiales, 42.000 personas visitaron la página, me hicieron una denuncia penal por abuso de autoridad y ahora la fiscal Celsa Ramírez pidió que se clausure la página. ¿Qué quieren ocultar? Esto pasa, esto sucede. ¿Qué tenía de malo? ¿Cuánto en realidad tenía de bueno? Ojalá la justicia no considere válida esta maniobra desesperada que le teme a la transparencia de las fuerzas de seguridad. Quieren dejarme claro que con algunos temas no vale meterse, pero vale, defendamos la herramienta. Mientras tanto, Larreta redirigió 3.000 millones de pesos de la policía a la publicidad. Como si todo se fuera dando la mano, se hilvanara, no solo nosotros que buscamos que las cosas sean así en nuestro programa, sino que ellos también van tejiendo de la misma manera. Gasto en publicidad por día durante 2021, 22 millones de pesos invierte Rodríguez Larreta. Uno sabe que la cifra es mayor todavía. Más 8.000 millones se gastaron en todo 2021. Bueno, ahí hay plata muy interesante para usar en la policía. Denuncian que Larreta redirigió 3.000 millones de la policía de la ciudad a publicidad, que aunque rime, no es lo mismo. Escúchelo a Larreta ahora, en La Nación Más, hablando de la inversión en el plan educativo. Escúchelo y después tengo cosas para contarle. Ahora, para que la gente invierta, ya sea argentinos, extranjeros, la pyme o la empresa más grande, cualquiera, hay que dar previsibilidad y eso se llama un plan. ¿No es cierto? Un plan que además después nos diga cómo vamos a potenciar la educación. Con estos niveles de educación en la Argentina es muy difícil poder sostener el crecimiento en el largo plazo. Con lo cual, digamos, el plan educativo es central. Es muy difícil de soportar este hombre de acuerdo al recorrido que ahora vamos a hacer. Primero quiero mostrarle cómo bajó la financiación de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Una placa que es una flecha hacia abajo. Este cuadro es ampliamente demostrativo. Eso han hecho. Cada vez menos, si usted se fija bien. Por supuesto, mucho menos que en 2012 o 2010. Pero después empiezan un descenso hasta llegar a eso. Del el hombre que recién usted veía hablar
de la cuestión educativa. Y ahora llegamos a una noticia que parte del corazón y que tiene que ver con la desidia de la ciudad por los más vulnerables. Esto es demasiado tráfico. Docentes denuncian que una nena de 11 años murió de hambre. Dolor, impotencia, bronca, esas son las palabras que usaron docentes de la escuela que hoy lloran la muerte de una nena de la Villa 21 que asistía a clases y que murió por culpa del abandono de los gobiernos. Estamos hablando del que directamente tendría que atender. Le voy a leer el comunicado de los docentes de la escuela donde murió esa niña de 11 años, para que usted sepa hasta dónde estos hombres como Rodríguez Larreta, que ahí lo teníamos hablando sobre la educación y sobre el incremento, por supuesto mentira, de la actividad. Acompáñenme. Hoy nos falta una niña en nuestra escuela. Hoy estamos atravesados por el dolor, la impotencia y la bronca frente a la pérdida de una niña de nuestra escuela, consecuencia de la ausencia y la desidia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestros pibes. Tenía 11 años, era alumna de la escuela 11 de quinto de la Villa 21-24, desde el año 2017 cuando comenzó primer grado. Ya en los primeros días de su ingreso a la escuela se pidió la intervención del equipo de orientación escolar debido a la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la niña y su familia. En los años 18 y 19 se presentó un certificado médico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda. Dicho refuerzo, que era insuficiente, no se le otorgó el año pasado. Recién en el año 2020, el equipo de orientación escolar deriva su situación y solicita la intervención de la Defensoría Zonal. Esta solicitud se reiteró en los años 2021 y se actualizó en el 22, pero al día de la fecha, a la escuela nunca se le informó si hubo alguna intervención de dicho organismo. Durante todos sus años en la escuela fue acompañada, en la otra parte, la otra placa, fue acompañada continuamente por las y los docentes de manera integral, armando dispositivos focalizados en su aprendizaje, tanto dentro como fuera del aula, consiguiendo turnos médicos, gestionando sus anteojos, ropa para que se abrigue, garantizando el almuerzo antes de ingresar al aula y articulando con las organizaciones del barrio. Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el gobierno de la ciudad para acompañar a la niña y a su familia nunca fueron suficientes y en algunos casos inexistentes. Fueron 6 años los que transitó en nuestra escuela, 6 años en los que el Estado estuvo ausente, en los que solo se obstaculizaron los intentos por intervenir frente a tanta vulnerabilidad e injusticia. El viernes 12 de agosto llegó a la escuela y se descompensó. Inmediatamente se llamó al SAME para que pudieran asistir a la niña desde una línea particular, porque hace meses que el teléfono de la escuela no funciona. Luego de aproximadamente 1 hora y un segundo llamado al SAME, fue retirada de la escuela. La ambulancia nunca llegó. Es que no suele ir por ahí. Hay poca cámara de televisión. El lunes 15, la niña ingresó a la guardia del Hospital Pena, donde ya no hubo nada que hacer por ella. Las maestras y maestros de la escuela señalamos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires como principal responsable de la muerte de nuestra estudiante. Denunciamos el vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos años deberían haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, etc. No quiero abrumar con este comunicado, pero me parece que era muy necesario compartirlo con ustedes por tanta mentira y por el dolor de esta tragedia de una niña. Mañana dirán que alguna enfermedad se la llevó. Sí, por supuesto, hay enfermedades. Todas las personas que viven dentro de esa pobreza brutal se enferman. La gente se muere mucho antes, pero no tanto antes, no a los 11 años. La desidia, el desinterés, y después hablan de educación, y después se preocupan de la cuestión presencial, y después van contra la lucha por el coronavirus. Bueno, se acuerda usted de todo, no quiero ser redundante. Todo lo que hacen en nombre de la sagrada institución educativa. Y sin embargo, ahí está el comunicado de los docentes que padecen, que tienen que confrontar permanentemente con todo esto. Hoy cerraron 2 hogares
en Cava, en estos días, no digo si precisamente hoy. Ahí tiene la información de Tiempo Argentino, con un saludo a nuestro amigo Ricardo Gota. Cierran hogares en Cava por falta de recursos. Es una revictimización de todos estos niños y niñas. Lucía Cámpara, la legisladora, por supuesto, es muy crítica de esto. La ciudad de Buenos Aires, las políticas de trabajo brillan por su ausencia. Debe ser uno de los pocos casos en los que un distrito reclama presupuesto en nombre de la autonomía, pero después se dedica a arreglar veredas y cambiar foquitos, pero de políticas de trabajo no sabemos. ¿Con qué se come? Evidentemente, para Larreta eso es una gran incógnita. Otra de las principales políticas de empleo joven, según el propio gobierno de la ciudad, es el programa Potenciate. La plataforma Potenciate de oferta de puestos de trabajo por parte del gobierno de la ciudad, la principal en términos de plataforma, hoy tiene 66 ofertas laborales, de las cuales ¿saben cuántas están abiertas? ¿Cuántas se puede entrar y mandar el CV? 0. Por cada 20 pesos que se destinan a publicidad, el gobierno de la ciudad destina 1 peso a políticas de juventud. ¿Saben cuánto se invirtió en esa exposición de empleo joven? 50 millones de pesos. ¿Saben cuánto gastó el gobierno de la ciudad en el campeonato federal de asado? 110 millones de pesos. Pero además tienen tiempo, eso sí, no para las escuelas, no para visitarlas, no para ver lo que sucede, pero sí para los negocios con los acarreos de auto, que todos alguna vez hemos padecido de una manera muy especial. Eran una banda, una tropilla, que salía como desesperados. Hay que ver cómo llevaban los autos, los rompían todos en el camino, los tiraban en el estacionamiento destinado para esto y después había que pagarles el acarreo, la multa, etcétera. Había un gran negocio detrás. Lo denuncia, otra vez insistimos con el colega Carlos Pañi. Una discusión que está en el seno de la legislatura porteña por un contrato muy controvertido que es el de acarreo. Cuando usted le llevan el auto con la grúa, etcétera, nos va a hablar de eso. Hay una discusión para este jueves y esa discusión está produciendo ruidos dentro de Juntos por el Cambio. Carrió, que estaba muy señalada porque no decía nada de Rodríguez Larreta y mucho menos de Macri en la acusación de corrupción que le hizo a todos sus compañeros de Juntos por el Cambio, dijo, buen momento para ponerme las pilas, y le agitó el acarreo a Larreta. Bullrich contraatacó a Carrió. Lo que Carrió le tenía preparado a Larreta para esta semana, uno de sus hombres de confianza, Facundo del Galzo, anunció el lunes por la noche, mañana la coalición presentará un proyecto de ley para asegurar que no puedan prorrogar la licitación de acarreo, que después de 21 años de servicio irregular, y vamos a suspender el servicio de acarreo hasta que se adjudique la nueva licitación. Es en línea con lo que sí ha propuesto desde hace mucho tiempo un luchador como Juan Manuel Valdés en esa legislatura. En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires pudimos frenar el negociado de las grúas porteñas. Durante más de 21 años hubo 2 empresas que operaron con el contrato vencido y pagando un canon irrisorio de menos de 55.000 pesos por mes, mientras levantaban autos a diestra y siniestra, facturando millones de pesos al año y sin presentar balances. Juntando distintos bloques de la oposición, frenamos este negociado porque logramos presionar al jefe de gobierno porteño y que se dispusiera la estatización del servicio de acarreo. Un tuit de Paula Penaca en este sentido, ya para ir terminando, ya anda por aquí Gustavo Silvestre, en minutos nada más, lo vamos a tener con minuto 1, donde dice polémica, debería decir estafa, Clarín miente, Paula Penaca mostrando este título de tapa de la mafia de Clarín. Por la polémica, las grúas ahora estarán a cargo de la ciudad. Por la polémica, donde dice polémica, tendría que decir estafa. Por la estafa, las grúas ahora estarán a cargo de la ciudad. Bueno, así son las cosas. También son capaces de blindar, de dar toda la protección que sea necesario. En el caso del Ara San Juan, que rompe el corazón, ciertamente. Mire esta noticia que hace a este tema, que duele el nombre de los familiares del Ara San Juan y de todo el significado que tuvo en la vida de los argentinos. Un episodio no esclarecido lo suficiente y en el que no se ha dado contención
ni respeto a los familiares. Piden anular el sobreseimiento de Macri por el espionaje legal. La abogada Valeria Carrera sostuvo que el fallo estigmatiza a las víctimas al considerarlas, esto dijeron, una amenaza para la seguridad interior. Los persiguieron, los espiaron, los ignoraron, tuvieron que encadenarse en Plaza de Mayo, nada sirvió. Por eso Valeria Carrera, la doctora, dice esto que compartimos con ustedes. No me sorprende para nada lo que sucedió con el sobreseimiento que Bruglia, Bertuzzi y Llorens dieron el 15 de julio a favor de los procesados en la causa de espionaje ilegal. No me sorprende porque los mismos que firmaron que había cuentapropismo, los mismos jueces de Comodoro Pi, los mismos jueces que juegan al fútbol, los mismos jueces que juegan al pádel, ahora quieren jugar con la democracia. ¿Y por qué quieren jugar con la democracia? Porque este fallo justificó las tareas de espionaje, ni más ni menos que en decir que mis representadas, que las familias de los tripulantes del Ara San Juan resultaban peligrosas para el presidente y peligrosas para la seguridad interior de la nación. Esto es muy grave. Es muy grave, sin ninguna duda. Pero queremos cerrar con por lo menos una leve sonrisa. 17 de agosto, ¿cuál hubiera sido? Esto recorría las redes, la tapa de Clarín en una jornada como esa. Veámosla y ya nos despedimos con mi gratitud al equipo, a Ana Eugenia Sánchez, Juan Pimonte Songanía, Julián Capazo. Bueno, en el exilio el polémico general San Martín enfrentó al poder desoyendo a Rivadavia. Cruzó los Andes, como dice, bueno, esto es desoyendo a Rivadavia. Creó un ejército popular con negros, indios y criollos. Traicionó la madre patria. España lo formó como militar y él combatió contra ella. Y me queda el título de abajo, pero es nada más que un guiño sobre tanta mentira, tanta protección, tanto blindaje, tanto luchar desembosadamente, descaradamente en pos de construir con una mentira un país de mentira, impidiendo que las verdades que valen la pena salgan a la luz. Muchas gracias. Como siempre quedan con nuestro buque insignia en la programación periodística de C5N y nosotros volveremos después de Luli y Trujillo con mucho gusto mañana, si Dios quiere. Hasta entonces.